Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre paciente. Proverbios 16:32 en la Nueva Versión Internacional dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. En una sociedad en la que se va a una velocidad exagerada, la paciencia es una virtud que está desapareciendo poco a poco. Lo vemos en el tráfico, lo vemos en los conflictos, lo vemos en el ánimo. Las personas ya no tenemos ese grado de paciencia que debemos de demostrar. Por lo tanto, como cristianos no tenemos paciencia con los planes de Dios. Por eso es que debemos de tener dominio propio. Para tener paciencia debes de tener dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, nunca vas a tener paciencia. Porque tú tienes que estar llamando a toda tu ansiedad a la paciencia, a no desesperarte, a tomar un respiro, a tomar las cosas de la manera adecuada. Algo que no comprendemos. Queremos todo en el instante y si no, nos ponemos hasta de mal humor, nos ponemos estresados, no entendemos por qué la situación no va a la velocidad que nosotros queremos. Y caemos en el malagradecimiento, caemos en la desesperación, caemos en el individualismo también. Se oía tanto cristiano hoy en día decir: ya no puedo esperar al Señor. Ya no puedo seguir. Siento que el Señor no obra en mi vida. Siento que el Señor no tiene un plan para mí. Y eso solo es un grito desesperado de que no tengo paciencia. No quiero esperar. Una de las situaciones más difíciles que podemos experimentar es estar en una sala de espera en un hospital. Estamos a la expectativa de cuando se abra la puerta para que nos den las noticias que necesitamos del ser querido que está hospitalizado. Y ese momento es bastante lleno de estrés. Nos absorbe totalmente. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos paciencia. Nos absorbe totalmente el agobio, el estrés, el querer hacer todo rápido. Por eso que la palabra habla de que debemos de ser valientes. Valientes ante la incertidumbre, valientes ante el estrés, ante el agobio. Tenemos que tener valentía para ser pacientes. Y cada vez escaseamos más de esto. Como te digo, basta con que mires los problemas en el tráfico. A las personas totalmente desesperadas y fuera de sí. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Te das cuenta? Si eres paciente, muestras inteligencia. Si no, insensatez. ¿Qué quieres mostrarle a los demás? ¿Tu inteligencia o la insensatez? Debemos de aprender a ser pacientes. Cuesta, de verdad. Es una lucha constante la que yo tengo con la paciencia. Me cuesta mucho ser paciente. Y muchísimo más en el tema de la puntualidad. Me cuesta mucho reunirme con una persona que es impuntual. Ya voy predispuesto a no tener paciencia con esa persona. Lucho todos los días, pero en otros parece que exploto. Y es por eso, porque siempre andamos en un ciclo de querer hacer las cosas lo más rápido posible, aprovechar más el tiempo, pero no nos damos cuenta que el tiempo se debe aprovechar con paciencia. No es lo mismo aquel que está pacientemente esperando el plan de Dios que aquel que está impaciente, gastando energía, gastando hasta el tiempo, porque tiene esa impaciencia. Dice: no, el Señor no lo va a hacer, lo voy a hacer yo. No, el Señor no guía, yo me voy a guiar. Y de repente cuando cometimos el error y ya no hay marcha atrás. Perdimos tiempo, perdimos nuestros recursos, perdimos nuestra calidad de vida. El Señor obrará en su momento y nosotros debemos de armarnos de paciencia y tener esa inteligencia de saber que Dios está obrando. Sigamos. Romanos 12:2 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Aquí ya le agregó algo más, porque dice: muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién es paciente sufriendo? Ninguno. Nos cuesta un montón, pero hace la salvedad: perseveren en la oración. La oración te da paciencia. Entre más ores, más paciente vas a ser, porque entonces vas a comprender que Dios está obrando, que Dios está haciendo, que se están moviendo las cosas de la manera en la que Dios quiere, y le vas a dar el control de tu vida a Dios, y Dios te va a llenar de paciencia a ti. Pero eso sí, solo si tú perseveras en la oración. Entonces, si batallamos con la paciencia, lo que tenemos que hacer es perseverar aún más en la oración para quitar toda nuestra ansiedad. Por eso es que Jesucristo hablaba y decía: echen sus cargas sobre mí. Cuando tú echas las cargas sobre Él es cuando tú oras, cuando tú tienes una comunión con Él, y eso te ayuda
a ser paciente. Efesios 4 del 1 al 2 dice: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Es que aquí Pablo nos deja mal parados a todos. Por eso yo, que estoy preso, no lo está diciendo alguien desde el punto de vista de que todo le está saliendo bien. Todo lo contrario. Posiblemente a Pablo, según la sociedad, todo le estaba saliendo mal. Desde la cárcel, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Si algo tenemos los cristianos es que nos cuesta ser tolerantes con otro. El que no opina como yo, no sirve. El que no está acorde a lo que yo quiero, está endemoniado. Es cierto. Desafortunadamente, la mayoría de personas piensa de esa manera. Debemos de aprender a ser tolerantes con el que falló, porque nosotros no somos jueces. Pero para entender eso debemos de ser pacientes y confiar en que Dios está obrando en su vida, como en la nuestra. A veces se te presentan situaciones en las que podrías juzgar, pero tú no tienes la autoridad de juzgar. Quien juzga es el Señor. Nosotros lo que debemos de hacer es ser tolerantes en el amor hacia las personas. No aprobar lo que están haciendo, ojo, no aplaudir lo mal que están haciendo, no, sino que simple y llanamente en el momento en que nosotros estamos desesperados, volver a tener paciencia para que obre en la vida de esas personas y también en la nuestra. Eso solo lo logramos desde el amor y si les tenemos paciencia y si tenemos paciencia nosotros mismos. A veces hasta con nosotros debemos de ser pacientes. No lo somos. Mira, una práctica muy común. No te debes de levantar de una sola vez cuando te despiertas, porque te puedes marear, te puedes caer, puedes perder el equilibrio. ¿Qué hacemos? Pegamos el brinco de la cama hacia afuera, porque ya nos levantamos desesperados. Si así comenzamos el día, ¿cómo nos va a ir el resto? Imagínate, hay que tomarnos el tiempo. Ya ni siquiera comemos con tranquilidad, tragamos la comida porque ya vamos tarde. ¿Te das cuenta? La paciencia nos sirve en todo aspecto. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado en nuestras vidas si fuésemos pacientes los unos con el otro? Si desde el amor nosotros somos tolerantes con nosotros, nos ahorraríamos de un montón de problemas. Dios sigue obrando en la vida de los demás y en tu vida. Tal vez no a la velocidad que lo necesita. Si tú apuras al doctor que está operando a tu familiar, posiblemente lo va a hacer mal. Mejor dejas que se tome las horas necesarias, pero que de esa operación tu familiar salga bien. Pues sabes, cuando tú quieres apresurar al Señor, quieres decirle a Él cómo hacer las cosas para que tú sienta que está comprendiendo que no tienes paciencia, le estás diciendo que tú sabes más que Él y nadie sabe más que el Señor. Así que aprendamos a ser pacientes, luchemos, trabajemos, esforcémonos en ser pacientes en cada aspecto de nuestras vidas, porque la paciencia, aunque no lo creas, trae recompensa. Reflexionemos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esa sabiduría, ese temple, ese valor que se necesita para ser pacientes. Que siempre descansemos en la oración, cuando estemos desesperados, cuando queramos apresurar las cosas, para que en nosotros se cultive la paciencia. Esa paciencia que nos va a permitir amar a nuestro prójimo, evitar un montón de conflictos, pero sobre todo agradarte, Señor, porque debemos de perseverar en tus caminos y solo lo lograremos de tu mano con la paciencia suficiente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.